A los alumnos les doy la bienvenida al curso de idioma inglés. El día de hoy vamos a tener un repaso o review de los temas que hemos visto durante el transcurso de la unidad. Vamos a empezar con el tema going to. El going to es una de las formas gramaticales para indicar el futuro. En español, going to tendría la equivalencia o equivale a ir a hacer algo. Esa es la expresión que nosotros tenemos en español que equivale a going to. Como toda oración o como toda forma gramatical tiene su estructura. La estructura para las oraciones en afirmativo con going to es primero el sujeto. El sujeto puede ser un pronombre personal o puede ser un nombre. Luego el auxiliar, que en este caso sería el verbo to be. Sabemos que el verbo to be es am, is, are, dependiendo del sujeto. Luego escribimos la forma going to, que es la forma de indicar el futuro. El verbo en infinitivo. Y por último, el complemento. Veamos estos ejemplos de oraciones en afirmativo. Ustedes van a tener en sus manos el material de apoyo donde van a estar estas oraciones. Por ello les he dejado un espacio para que ustedes puedan trabajar en ellas y puedan subrayar las oraciones viendo este video. Si ustedes no pueden imprimir el material, también pueden copiar las oraciones en su cuaderno. Bueno, veamos el ejemplo. I am going to school. Vamos a identificar cada elemento de la oración. En este caso el sujeto sería I. El verbo to be lo encontramos en am. Nuestro futuro, nuestra forma de expresar el futuro la encontramos en going to. Y nuestro complemento sería school. I am going to school. Yo voy a ir a la escuela. Recordemos que going to es ir a hacer algo. Veamos otro ejemplo. You are going to movies. Tú vas a ir al cine. Identificamos nuestro sujeto en you. You. Identificamos el verbo to be en are. La forma de expresión del futuro lo encontramos en going to. Y nuestro complemento en este caso sería movies. You are going to movies. Tú vas a ir al cine. Muy bien. También tenemos forma de expresar una oración en futuro de manera negativa. La estructura va a ser la siguiente. Primero vamos a escribir el sujeto, luego el auxiliar, que en este caso es el verbo to be, le vamos a agregar una palabra que nos va a indicar negación. Vamos a utilizar la forma going to, el verbo en infinitivo, que es la forma del verbo sin conjugarla, y el complemento. Ejemplo en negativo. Recuerden ir marcando junto conmigo las oraciones. He is not going to take a bus. Él no va a ir a tomar un bus. Nuestro sujeto lo encontramos en he. El verbo to be lo encontramos en is. Not equivale entonces a la negación. Going to es nuestra forma de expresar el futuro. Take a bus, nuestro complemento. Es importante que sepamos identificar cada elemento de la oración para escribirlo de manera organizada. Veamos otro ejemplo. She is not going to mall. Ella no va a ir al centro comercial. Veamos. Sujeto, she. Verbo to be, is. Not es la negación. Going to sería entonces nuestra forma del futuro. Y mall, nuestro complemento. She's not going to mall. Ella no va a ir al centro comercial. Ahora vamos a pasar al tema del futuro simple. El futuro simple
es un tiempo verbal que utilizamos generalmente para expresar acciones o hechos que sucederán en un tiempo posterior al momento presente. El future simple es otra variante para poder expresar el futuro, aparte de la que acabamos de ver, que era going to. Para expresar el futuro siempre vamos a utilizar la siguiente palabra, que es will. Cuando estamos hablando de afirmativo, cuando sea negativo vamos a ver más adelante la forma que vamos a utilizar. La estructura de una oración afirmativa es sujeto más will, que es nuestra forma del futuro simple, y el complemento. Acá les puse un ejemplo con una tabla de la conjugación de los verbos. I will play. Tenemos acá en la primera columna todo lo que son los pronombres. En la segunda columna tenemos la forma en el futuro. Y en la tercera columna tenemos un verbo. En cada uno de los pronombres vamos a utilizar will siempre. Y en cada uno de los pronombres vamos a utilizar la misma forma del verbo, sin conjugación. I will play, you will play, he will play, she will play, it will play, we will play, they will play. Si ustedes se dan cuenta, utilizamos will en todos los pronombres y la misma forma de el verbo en los pronombres. Veamos ejemplos. Bob will play basketball. Si ustedes se dan cuenta, estamos utilizando will y estamos utilizando el verbo sin cambiarlo de forma gramatical para expresar el futuro. Entonces, escribir oraciones en futuro es un poco más simple que escribir oraciones en pasado. Entonces, Bob sería nuestro sujeto, will, nuestra forma de expresar el futuro simple, play sería nuestro verbo y parte de nuestro complemento. Veamos otro ejemplo. Luis will live in France. Luis vivirá en Francia. ¿Cuál es entonces nuestro sujeto? Luis. Will es nuestra forma de expresar el futuro. Live in France sería nuestra forma de expresar el complemento. Luis will live in France. Luis vivirá en Francia. Recuerden anotar la traducción que yo les estoy dando de las oraciones también en su material. Veamos otro ejemplo. I will go to movies. Yo iré al cine. Sujeto, I will, forma de expresar el futuro. Go to movies es el complemento. Yo iré al cine. También tenemos la forma negativa para expresar el futuro simple y vamos a utilizar la siguiente estructura. Sujeto, vamos a utilizar la palabra won't, que es la forma negativa de will, y el complemento. Veamos la forma de conjugar. Es similar a la forma de expresar futuro simple en afirmativo, solo que ahora vamos a utilizar la forma won't. De igual forma, vamos a utilizar los pronombres personales y el verbo lo vamos a escribir sin ninguna conjugación. ¿Por qué? Porque lo que nos está expresando el futuro es la palabra won't. I won't play, you won't play, he won't play, she won't play, it won't play, we won't play, they won't play. Acá estamos utilizando el verbo jugar en español. Yo no jugaré, tú no jugarás, él no jugará, ella no jugará, esto no jugará, nosotros no jugaremos, ellos o ellas no jugaremos. Acá lo que interesa más es que ustedes sepan escribir la estructura en inglés. Importa la traducción, pero lo más importante es que ustedes sepan comprender las estructuras en inglés. Veamos estos ejemplos. I won't drink lemonade.
Yo no beberé limonada. Entonces, ¿por qué no cambiamos el verbo? Dijimos que no lo cambiamos porque la palabra que nos está expresando el futuro en este caso es won't. La estructura I, sujeto, won't es la forma de expresar el futuro. Drink lemonade es la forma de expresar el complemento. Otro ejemplo, he won't play video games. Él no jugará videojuegos. Si se dan cuenta, volvemos a utilizar la misma expresión won't, que es la negación de will, y la estructura es la misma. Sujeto, he, won't es el futuro, play video games es el complemento. Culminaremos nuestro repaso con el tema pasado simple o simple past. Vamos a utilizar was y were, que es la forma del pasado del verbo to be, ser o estar. Tenemos tres formas, afirmativa, negativa y pregunta. En la forma afirmativa vamos a utilizar was para I, he, she, it, were para we, you y they. Veamos estos ejemplos. I was a student. Yo fui un estudiante. Yo era un estudiante. Cualquiera de estos dos significados le podemos dar en español. Entonces vamos a utilizar was, ¿sí?, para indicar el pasado dentro de la oración. Vamos a utilizar entonces was, se recuerdan, para I, he, she, it. Vamos a ver otro ejemplo. We were friends. Dijimos que were lo íbamos a usar para we, para you y they. Entonces, we were friends, nosotros fuimos amigos o nosotros éramos amigos. Vamos a utilizar were, ¿sí?, para indicar el pasado. También tenemos la forma negativa. Vamos a utilizar was not o la contracción wasn't. Vamos a utilizar were o la contracción weren't. Was not o wasn't para I, he, she, it. Were o weren't para we, you y they. Veamos estos ejemplos. I wasn't a doctor o I was not a doctor. Yo no era doctor, yo no fui doctor. Cualquiera de estos dos significados le podemos dar. Wasn't, sí, que es la contracción, y was not va a ser la forma del pasado que vamos a utilizar en negativo. Wasn't o was not para I, he, she, it. Veamos otro ejemplo. You weren't a good student. You were not a good student. Tú no fuiste un buen estudiante o tú no eras un buen estudiante. Vemos otra vez que utilizamos weren't y were not para designar el pasado. Y vamos a ver la última forma, que sería question form o preguntas. Vamos a utilizar was y were, solo que ahora vamos a invertir el orden. Antes del pronombre vamos a colocar was o vamos a colocar were. Was lo vamos a colocar antes si estamos en I, he, she, it, y were si es we, you y they. Veamos estos ejemplos. Were you a chef? ¿Eras tú un chef o fuiste tú un chef? Si ustedes se dan cuenta, utilizamos were al principio para hacer la pregunta. Es importante que destaquemos que en inglés únicamente utilizamos el símbolo de interrogación cerrado, no abrimos símbolo de interrogación. Veamos otro ejemplo. Was he at school? ¿Estaba él en la escuela o estuvo él en la escuela? Vamos a utilizar was al principio y recordemos que solo símbolo de interrogación al final. Como tarea esta semana, esta va a ser una tarea opcional, realizarán una actividad en Google Forms. Tendrá un valor de 10 puntos extra que serán aplicados a su nota de este bimestre. Si ustedes necesitan nivelación de trabajos, esta actividad les puede servir para poder culminar con éxito el ciclo escolar.